Un buen saludo para todos. Soy Claudia Vargas y en el conversatorio de hoy queremos hablar de algunos elementos esenciales que nos muestran el contrato de trabajo, que haya una relación y un vínculo laboral. El Código Sustantivo de Trabajo en el capítulo 1, en el artículo 23, nos dice que para que haya un contrato de trabajo se requieren de 3 elementos esenciales. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos 3 elementos esenciales? Bueno, el primer elemento nos dice que la actividad debe ser realizada por el trabajador, es decir, por usted mismo. Es decir, usted es quien realiza la actividad directamente. El segundo elemento nos dice que hay una continua dependencia del trabajador con respecto al patrón y que este patrón tiene la facultad de exigir pues unas tareas, una labor en un determinado tiempo, en determinado modo, una cantidad o una serie de actividades, que también usted debe cumplir unos requisitos, un reglamento. Cuando esto sucede, pues ya vamos en un segundo elemento que se considera contrato laboral. Estas actividades, así en modo, tiempo o lugar, deben ser continuas. Vamos a hablar del tercer elemento. El tercer elemento es que usted, por esa actividad, recibe una remuneración. Es decir, a usted le pagan por el servicio que usted está prestando, por la actividad que usted está realizando. Bueno, en este conversatorio, señores del transporte público, quisiera preguntarles, ¿ustedes consideran que tienen un contrato de trabajo legalmente constituido? Bueno, pues aclarémoslo. Estamos viendo los 3 elementos esenciales. Yo les pregunto, con el primer elemento, ¿usted realiza la actividad personalmente? Claro que sí. Usted es el que maneja. Usted es el que lleva todos los pasajeros, los trae, los lleva a determinado lugar. Usted está realizando la actividad. Segundo, usted se rige bajo unos reglamentos donde le dicen usted cumple un horario, su lugar de trabajo es este, usted debe llegar allí, debe llegar allá, cumple las 8 horas o los acuerdos que se hayan determinado, pero que sea continuo, que usted deba cumplir esos requisitos, también lo son, porque usted está citado en tal hora, en tal lugar, debe llevar una serie de rutas donde usted debe cumplirlas, ir hasta determinado lugar, luego ir a otro, volver a otro y finalmente concluye con un horario estipulado y con unas actividades y bueno, con una serie de cosas que a usted le exigen, que su patrón le exige. Tercero, usted está recibiendo un pago por esa actividad que realiza, por prestar ese servicio, por ir conduciendo y llevar y traer pasajeros. Claro que sí. Una vez ustedes reúnan esos 3 requisitos, tienen un contrato de trabajo legalmente constituido, tal como nos lo dice el Código Sustantivo de Trabajo en el capítulo 1, artículo 23. Cordial saludo, mi nombre es Marcela Moreno. Continuando con el conversatorio, además de los elementos esenciales del contrato de los que nos habló nuestra compañera Claudia, es importante también que entre las partes contratantes, o sea, entre las empresas y los empleados, se tomen algunas medidas que logren mejorar todas las condiciones laborales que se desarrollan. Por parte del empleador, por ejemplo, pueden implementar sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Esto no solamente para mejorar las condiciones de los empleados, sino también para cumplir con la normatividad que así lo requiere. Es necesario también que se informe respecto a los salarios, al valor exacto que va a devengar el empleado, el horario que va a tener y el tiempo que será el periodo de prueba, que sea algo muy específico y que esté claro entre las partes. Es importante también que las empresas reconozcan el tiempo laborado y todos los recargos que se generen.
hablemos de horas extras, dominicales, ya sean nocturnos o diurnos. Es importante también que no se excedan con las jornadas laborales. Si bien es cierto que son remuneradas por parte de las empresas, pues estas jornadas muy largas pueden generar un agotamiento en todos los empleados. Entonces es necesario que se tomen medidas y que se ajusten a los tiempos necesarios para que no se afecte la salud de nuestros empleados. Es necesario también que las empresas cumplan con las fechas en que se deben hacer los pagos convenidos. Recordemos que pues, nuestros empleados también tienen obligaciones, ellos se programan de acuerdo a la fecha en que se les indica, entonces es necesario que las empresas cumplan oportunamente con estas fechas. En caso de que se genere despido, es importante que las empresas den las razones exactas por las que lo hacen, las razones reales, y que no se abstengan de esos motivos para que quede claridad en los empleados del motivo por el cual están siendo despedidos. Cuando hay posibilidades de ascenso dentro de la misma empresa, pues se hace necesario y es bastante prudente que las empresas tengan en cuenta primero a los trabajadores antiguos. Entonces eso significa que están reconociendo su trabajo, están reconociendo su buena labor y eso genera una mayor motivación para desempeñar sus trabajos. Es importante suministrar los elementos apropiados para el desempeño de su labor. Esto ayuda a que primero cumplan bien con su trabajo y segundo, que no se tomen riesgos innecesarios. Entonces, si les damos las herramientas adecuadas, se generan mejores condiciones laborales. También es importante que todos nuestros empleados estén afiliados a la seguridad social. En caso de accidentes, pues van a tener un mayor cubrimiento. Eso por parte de las empresas. Ahora vamos a ver unas recomendaciones, unas medidas que se pueden tomar por parte de los trabajadores para mejorar las condiciones de trabajo de las dos partes. Entonces es importante que ellos cumplan con las actividades asignadas. Como nos explicaba nuestra compañera Claudia, se asignan funciones. Eso hace parte de uno de los elementos esenciales del contrato. Entonces es importante que los trabajadores cumplan a cabalidad con esas funciones. Igualmente que cumplan con el horario establecido. Eso también genera una equidad dentro del grupo de trabajo cuando todos cumplen con su horario asignado. Debe haber un compromiso y mucha responsabilidad en cumplir con todos los deberes y obligaciones. Recordemos que cualquier cosa que yo haga mal como empleado, puede afectar a todo el grupo de trabajo. Cuando se trabaja con responsabilidad, entonces eso genera confianza en la empresa. Entonces la empresa va a confiar en mí todas las actividades y eso genera mayor seguridad dentro del grupo de trabajo. Es importante también cumplir con el reglamento interno de trabajo que tenga establecido cada empresa. Entonces todos los empleados deben cumplirlo a cabalidad, ya que eso es algo que está estipulado dentro de la ley. A continuación, damos paso a nuestras compañeras que nos van a explicar cómo se evidencian todos estos aspectos dentro del SIP. Mi nombre es Luisa Sate. Respecto a este tema, para que nos amplíe un poco más, vamos a hablar con Isabel Patiño. Ella trabaja en una empresa de transportes del SIT y nos va a explicar sobre la relación que tienen los contratos laborales en su empresa con la estabilidad laboral de los empleados. Hola Luisa, buenas noches y buenas noches a todos. Buenas noches. Pues a ver, los contratos que nosotros manejamos en el SIP son más que todos los contratos de término indefinido y los contratos a término fijo. Entonces, las ventajas que hay entre el contrato a término indefinido con la estabilidad laboral de las personas es bastante amplio, ya que, digamos, estos contratos generan una estabilidad, una confianza, un mayor compromiso, un sentido de pertenencia y respeto por los valores de parte del empleador como del empleado. Tienen todas las remuneraciones, o sea, tiene estipuladas por la ley, teniendo en cuenta lo del Código Sustantivo del Trabajo.
facilita la adquisición de beneficios al empleado por parte de la empresa, ya que ellos pueden solicitar, digamos, créditos, se pueden afiliar a cooperativas y pueden adquirir diferentes beneficios a nombre de la empresa. Entonces, eso es una cosa que también, digamos, les facilita a ellos para su crecimiento personal y para su estabilidad laboral. Genera confiabilidad a la compañía, porque al tener personas que sean legalmente y con un alto nivel de capital humano, ayuda a que la empresa tenga una confiabilidad más segura y digamos que sean confiables ante los usuarios. Una de las grandes ventajas que tiene es que cualquiera de las dos partes puede terminar el contrato en el tiempo que lo decida sin derecho a pagar una indemnización. Entonces, a menos de que todo sea terminado con justa causa, ahí sí vendría, digamos, la parte de indemnización por parte del empleador. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues para aportar la segunda pregunta, pues, ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en su empresa y para el empleado también con respecto a los contratos que ustedes tienen allí en la empresa de transporte? Pienso que las medidas de mejoramiento que tienen, tenemos que mirar primero la clasificación de los contratos, revisar las modalidades de contrato que se manejan en la empresa. Digamos que si miramos, según el Código Sustantivo del Trabajo, tenemos la opción de tener contratos de hora labor, contratos de prestación de servicios a término fijo, contratos de término indefinido, contratos que son ocasionales y contratos de aprendizaje. Esto por ser una empresa del CIT, que es una empresa operadora a alta escala, los contratos que más se manejan es el contrato a término indefinido y el contrato de aprendizaje. Generalmente los otros contratos no se manejan. ¿Por qué? Porque, digamos, contratos a término fijo se manejan muy poco, que son, digamos, las personas que contratan inicialmente para ofrecer una labor, puede ser un operador, cuando miran si hay alguna falencia en el contrato, para mí qué tan viable puede ser el operador para poder seguir con su labor y pasarlo a término, digamos, indefinido. Prestación de servicios no, porque estas compañías lo que generan es que tienen toda su infraestructura y toda su área de servicios enfocados en que lo contratan directamente con la empresa, entonces no tendrían, digamos, esa área. De obra y labor, no, tampoco correspondería a ese lado. Pero los que más enfocan es el contrato a término indefinido y el contrato de aprendizaje. Los contratos, así como le explicaba antes, que las ventajas que tienen los contratos a término indefinido no es solamente para el empleado y para estabilizar, digamos, su parte laboral, sino también para la compañía, porque están dando como una especie de, digamos, o sea, la finalidad es como crear un lazo entre los dos para que los dos tengan una, digamos, tanto remuneración para el empleado, como, digamos, las ganancias para el empleador. Entonces, digamos que teniendo las ventajas y mirando el Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a los beneficios que tiene el contrato a término indefinido, pues yo pienso que esa es una de las grandes ventajas que tienen en cuanto a la estabilidad laboral. De hacerle un mejoramiento al contrato, digamos que los que se manejan en el SIT, si miramos el contrato del CIT y lo detallamos detalladamente, nos vamos a dar cuenta que es un contrato que está pegado y al pie de la letra de lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, digamos que en caso de mejoramiento ya serían como las partes, como cuando hay los sindicatos, mejoras están el grupo de sindicalistas y el grupo el grupo del pacto colectivo, que son los que, digamos, miran por velar y darle unas condiciones adicionales a lo que está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo a los empleados. ¿En qué caso? Como auxilios, como beneficios, como descuentos por determinadas, digamos, por determinadas ocasiones, por préstamos como tal, la empresa no los hace, pero digamos que les dan auxilios por gafas, que les dan auxilio por nacimiento, que les dan auxilio por matrimonio, que les dan un auxilio por la refrendación del pase. Entonces, digamos que esas serían como las mejoras que harían en cuanto al sindicato
y el pacto colectivo. Entonces, digamos que como de eso trataría y entendería yo a lo que hace referencia como al mejoramiento del, digamos, de la estabilidad laboral de las personas. Eh, Pues eso me parece muy bueno porque digamos, con todos esos beneficios hacen que las personas quieran quedarse a trabajar en la empresa. Eso es exactamente, digamos que buena eso es como motivación. como la parte fundamental que tienen como para que el empleado se sienta bien y Sí, asimismo lo que decíamos antes, que el empleador tenga fiabilidad y digamos que sea como una empresa confiable ante los usuarios. Tenemos también el sí. contrato de aprendizaje, pero el contrato de aprendizaje pues se enfoca obviamente, como dice, es para todos los estudiantes de las organizaciones universitarias y corporativas, digamos, generalmente lo hacen con las universidades y con el SENA. Entonces, ¿qué es lo que ellos manejan? Todos los estudiantes les hacen su contrato de aprendizaje igual, tienen todo como lo estipula la ley, como lo estipula el Código Sustantivo de Trabajo, donde hablan de de los contratos de aprendizaje y pues ellos prestan su servicio, tienen sus jefes a cargo, tienen todo, o sea, su seguimiento común y corriente. Y yo pienso que eso también ayuda para la estabilidad laboral de las personas, sobre todo de las personas que están estudiando, en adquirir experiencia para poder salir de su, digamos, de su actividad de aprendizaje y poder conseguir trabajo más rápido. O incluso hay personas que se han quedado en la compañía porque tienen como la habilidad, como la destreza de desarrollar su trabajo al 100% y eso también los tienen en cuenta y eso a mí me parece que genera mucha estabilidad en cuanto a las personas de aprendizaje. Sí, señora, sí estamos bien. Bueno, yo le tenía otra pregunta, pero veo que ya me la respondió. Mi pregunta era, ¿cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Pero ya está respondida, porque los mecanismos pues realmente son darle estabilidad a los empleados, darle motivación, darles cosas buenas, aparte del salario y aparte del descanso normal. Los mecanismos pues todos están muy bien planteados en la empresa y pues sí, se nota que la empresa es muy buena para trabajar y piensan mucho en el bienestar del empleado. Sí, allá manejan mucho lo que es la parte, digamos, la parte de bienestar. Por eso le digo que no hay lugar a contratos diferentes, aparte de que sea el contrato indefinido y el contrato de aprendizaje, porque digamos que eso es una empresa, digamos, bien constituida donde tiene todos sus Ujú. departamentos. Podemos mirar que tenemos el área de compensación y beneficios, que es el área de esa, lo que es el área de nómina, de contratación y de bienestar. Entonces, cada una tiene su, digamos, sus formas de contribuir Sí. para contribuir que el empleado pues se sienta bien. Pues obviamente que sus pagos para remuneración, su bienestar, estar pendiente de las personas. Generalmente ellos se concentran cuando las personas están enfermas, cuando tienen problemas, cuando generan conflictos entre ellos mismos o algo. Entonces ellos se entran como a la parte de intervenir, también está la parte de convivencia y pues obviamente que la parte de contrataciones que se encarga de contratar el personal pues lo más alto calificado porque ya se ve que no es solamente que va a estar con la vida de él solito, sino con la vida de muchos De usuarios. más personas. Bueno, Isabel, pues muchas gracias por su colaboración. Pues vemos que la empresa realmente sí cumple con el propósito de brindar estabilidad laboral y de que los empleados estén realmente contentos para que se puedan quedar y trabajen a gusto. Entonces, pues agradezco sus palabras. No, sí, con mucho gusto. Antes, muchas gracias por darme un espacio para contarle de qué se trata. No, no es mi empresa, pero pues donde yo laboro y que Bueno, me sí. parece que tiene una amplia, digamos, categorías para darle estabilidad, no solamente a los empleados como operadores, sino como a toda el área, a todo la empresa como tal, de todas las diferentes áreas. Bueno, entonces muchas gracias, Isabel. Muy No, amable. señora, Bueno, hasta luego. hasta luego, que esté bien.